Bueno, estamos en el grupo de estudio de Platón teosóficamente. Esta es la reunión del día 5 de julio del 2023. Oh, 5 de julio, eso es la independencia de Venezuela, ¿verdad? La de ayer fue la de Estados Unidos. Bueno, chévere. Entonces, vamos a continuar con el estudio de la alegoría de la caverna, que está en la República de Platón. ¿La pueden ver? A ver, alguien que Sí, diga que sí. Gracias, sí, sí. Carolina. Sí, sí, sí. Gracias. A ver si la expando un poquito. Vamos a ponerla en 200. Mejor, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, mejor. Entonces, recuerden que es un grupo de estudio en el sentido de que, por favor, cuando no se entienda algo, pregunten. Cuando quieran compartir una idea, compártenla. Cuando quieran expresar la idea de otra manera, inclusive criticarla positivamente, chévere. Recuerde, una de las herramientas de los grupos de estudio muy importantes es construir el conocimiento sobre lo que se dijo anteriormente. ¿Entienden? Una persona dice algo, la siguiente persona construye sobre eso. Lo amplifica verticalmente, lo amplifica horizontalmente, ¿entiende eso? Horizontalmente es explicar una definición, algo similar, verticalmente más esotérico, más espiritual, hacia la sabiduría divina. Entonces, lo que no debemos hacer es criticar a los hermanos y a las hermanas. ¿Estamos bien? Entonces, todo es para aprender a amplificar. Aquí quedamos entonces recuerden que cuando estudien la alegoría de la caverna, que espero que la lean, la relean cada vez que puedan, ilústrenla como buenos artistas, ilustradores, porque en cada detalle de la alegoría de la caverna hay es una fuente de sabiduría. No vamos a repasar todo esto porque ya están en videos anteriores que los pueden ver y estudiar, pero en la caverna misma vean los estados mentales que están descritos como eventos, como objetos, etcétera, etcétera. Vean la subida hacia afuera de la caverna con los estados mentales. Todo es el estado mental. Es lo único que tenemos, el manas. ¿Verdad? Sabemos que Alicia, tenemos un cuerpo dame un para Kleenex, por favor. tenemos un cuerpo para expresarla, un astral para moldearla, una vitalidad para tener esa energía, pero lo que somos, y tenemos una mónada, pero lo que somos es un estado mental inferior y superior, y eso es lo que tenemos que estar conscientemente observando. Y la alegoría de la caverna nos permite eso, ver en dónde estamos, en dónde estamos. Entonces tenemos la caverna en sí con un fuego artificial, personas encadenadas, personas no encadenadas, y tenemos lo que están subiendo dentro de la caverna, y tenemos la boca de la caverna. Eso es un momento muy profundo, muy importante en la vida de nosotros, que es el despertar hacia la luz. Vemos los destellos de la luz, vemos que sabemos ya orgánicamente que existe esa luz interna, esa luz externa, esa luz divina, esa luz espiritual que ilumina todo, y comienza la transformación interna. Después tenemos todos los peldaños descritos por Platón que uno tiene afuera de la caverna para llegar a contemplar el sol. Ese es Prajnaparamita, la contemplación suprema de la realidad en la voz del silencio. La voz del silencio, recuerden el número 69 del fragmento primero, nos dice que hay un camino que nos lleva al sendero. Ese camino es la caverna, es la caverna. Entonces, ¿cuál es el sendero? Ya ese es el sendero dual, el sendero es uno, pero nos lleva entonces a la liberación o a la renunciación. Entonces ya ese sendero es secreto, es del corazón para los que están electos. Qué interesante esa palabra, para los elegidos. Véanlo bien en la voz del silencio. Estudien la voz platónicamente. La caverna es algo perfecto
para ver la voz del silencio y una expansión de conocimiento interno a través de lo que dice Platón. Entonces vean los estados mentales ahora de iluminantes, que en la voz del silencio se llaman los 4 dhyanas que existen, o también en otras filosofías budistas y indias, Vedantas, hay 8, hay 14, hay 20, hasta 70 estados de dhyana. Recuerden dharana, dhyana, samadhi. Samadhi es la unión con el sol, somos uno, ¿verdad? Y después nirvana o moksha, que es la liberación. Entonces quedamos, y vean, todo es un estado mental. Ahora bien, hay 2 escuelas sobre los estados mentales superior e inferior en este mundo metafísico. 2 escuelas de pensamiento. Uno que es todo lineal, como una antacarana. Todo es lineal, de abajo hacia arriba. ¿Estamos? ¿Lo ven? Y los estados mentales van desde el manas inferior al manas superior y es como un puente, como una escalera. Esa es una versión de la escuela. La otra versión es que las dos están paralelas en el sentido que uno sube y baja, no es arriba, no es abajo, es. Entonces uno tiene la conciencia personal y de pronto tiene chispazos espirituales y tiene una atracción hacia la personalidad y tiene chispazos, momentos espirituales. Lo ven, es algo como paralelo que va así, que uno va oscilando. Y en esa oscilación encuentra uno el camino del centro, el camino del medio, y en ese camino del medio nos realizamos, ¿verdad? Sattva. ¿Está bien? Tienen ustedes que ver cómo es su personalidad, su temperamento, su filosofía, cómo lo ven, cómo se expresan su filosofía interna como 2 estados paralelos, porque todos tenemos esos 2 momentos, ¿verdad? Espiritual, humanistas, desapegados de nuestra personalidad y muy personalista, qué voy a comer, qué voy a vestir, mis posesiones, mi familia, mi país, mi fraternidad, mi religión, lo mío, y todos tenemos lo mío y mi nombre. Entonces, pero paralelo a ello o por encima de ello está la parte espiritual y esa es la tríada superior. Ya el manas espiritualizado, el manas atraído hacia el buddhi, ¿verdad? Y como todos hemos tenido esa experiencia, esa atracción espiritual de ayuda al prójimo, ¿qué ocurre? Ahí, si lo contemplamos, tenemos la visión de que el alma espiritual es real, es divina, es una realidad interna. Si pudiéramos contemplar ese momento que sentimos en nosotros la necesidad de expresarnos espiritualmente, ahí estamos sintiendo y viviendo en el alma espiritual. A ver, ¿comentarios? Ese es el estudio teosófico de Platón o de la teosofía. Lo dije muy rápido que nadie quizá ni me entendieron. A ver, Emilce, por favor. Para mí lo importante de esto es vivirlo. Y ahí cuando lo vivamos, lo vamos a empezar a comprender. Perfecto, perfecto. ¿Han sentido todos ese momento espiritual? ¿Lo ven a diferencia de lo personal? Y entonces en esa diferencia van a ver y el por qué Blavatsky en la clave de la teosofía define manas, el principio mental, como inteligencia que nos lleva a una comprensión y una atracción magnética hacia Buda o personal. Eso debe estar reconocido por nosotros. Es un estado mental que todos los tenemos. La atracción a lo personal, que eso no significa que sea malo, y a la atracción espiritual, que significa que es divino y no personal. Recuerden, lo personal es simplemente que no hemos alcanzado en ese momento el estado espiritual si no estamos en nuestra personalidad, que hay que cuidarla, tenemos que alimentarla, hay que dormir, a querer con responsabilidad a la familia,
al trabajo, a la comunidad, a la humanidad. Sí, y ahí vamos superando. De ahí que nos dice Platón y la voz del silencio, las virtudes es la piedra filosofal, si lo queremos poner alquímicamente, de sublimizar la parte personal a lo espiritual. Cuando actuamos en nuestra personalidad, tenemos que ver, ¿es lo más virtuoso que puedo hacerlo? Esa es nuestra examinación y esa observación personal. ¿Esto es lo más excelente de mí que puedo hacer? ¿Entienden? Esa es la pregunta clave. ¿Esto es lo mejor que puedo hacer? ¿Lo estoy haciendo personalmente por una satisfacción personal o familiar o nacionalista, etcétera, etcétera? Lucila, por favor. ¿No se te oye, Lucila? ¿Tienes mute? El micrófono, sí. Gracias. Bueno, siempre que uno va a hacer algo, ¿verdad? Tiene que preguntarse, ¿sí? Si lo hace desde la personalidad, sobre todo ayuda, ¿no? Porque a veces queremos el aplauso y el reconocimiento. Entonces tenemos, porque no nos damos cuenta, y aunque pensemos que estamos haciendo algo, estamos queriendo esto o ser reconocidos, ¿sí? Pero como todos tenemos esa parte personal, ¿sí? Yo lo que hago es venir a mi centro y preguntarme desde dónde lo estoy haciendo. Si desde la personalidad, ¿sí? Y ver y sentir si es la personalidad que quiere el aplauso o si realmente es una ayuda que quiero servir al prójimo. Y entonces, si uno es honesta con uno mismo, ¿verdad? Uno se da cuenta, porque a veces es la personalidad, aunque pensemos que es el centro, pero es la personalidad. Entonces yo siempre vengo al centro y ahí ya descubro desde dónde estoy queriendo hacer el servicio. Gracias, muy lindo. Hay que, como dijo Sócrates, el maestro de Platón, hay que examinarse. Hay que ver en qué estado mental está uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estudien bien esta parte de la caverna, de los diferentes eventos, objetos y situaciones descritas en la caverna, las etapas de la caverna hacia la subida, y ahí es donde estamos en este momento. Entonces, lo último que leímos la vez pasada y comentamos fue esto. Después de lo cual, en otras palabras, ya estamos afuera de la caverna, ya podemos ver el sol. Entonces, que eso es simbólicamente alaya. Recuerden en la voz del silencio el objeto interno de concentración, contemplación y samadhi es alaya, el alma universal. Ese es un tema fascinante en la voz del silencio, y la voz del silencio, busquen en la voz del silencio todas las descripciones, o mejor dicho, las citas o los sutras, así lo llamo yo la voz, donde está descrita el alma universal y alaya. Hay como 8 o 10 y expándenlo con lo que dice en la clave y en la doctrina secreta sobre el alma universal. Es el tercer logos, es Mahat, simbolizada por la Virgen del mundo, la Madre del mundo, etcétera, etcétera. Es algo muy bello. Y entonces en la voz dice, merge, únete con ello, fúndete con ella. Es tu maestro interno, es la fuente de la sabiduría y está en todos nosotros. Y estando en todos nosotros no ayuda a nadie, porque nadie tiene el camino abierto, el entendimiento abierto, el canal abierto, la gran mayoría de las personas. Nosotros tenemos que abrir ese canal. Entonces, o ese entendimiento, comprensión. Busquen las palabras para que ustedes mismos digan, así estas palabras traducen mi camino interno. ¿Entienden? No usen las mías, o lo pueden usar, pero tienen que ser el resultado de su propio logos, de su propia filosofía y comprensión. Busquen las palabras que describen su camino espiritual, su camino interno.
Entonces dice Platón, después de lo cual concluiría con respecto al Sol, que es, fíjense bien, que es lo que produce las estaciones y los años, lo vuelvo a leer, después de lo cual concluiría con respecto al Sol, que es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo en el ámbito visible, y que de algún modo es la causa de de las cosas que ellos habían visto. Es causa de las cosas que ellos habían visto. ¿Qué descripción del Sol está usando Platón para describir qué es la meta espiritual de la alegoría de la caverna? Fíjense bien, esta es la conclusión. Ahí es donde vamos. Entonces, si estamos estudiando la voz del silencio tiene dos conclusiones. En el fragmento primero, Dharana, Dhyana, Samadhi. Samadhi es unión. ¿Unión con quién? Con Alaya, con el Sol. En el fragmento tercero, entonces, Dhyana, que por supuesto comienza uno con las paramitas, ¿verdad? Que comienza uno con Dharana, Dharana, Dhyana. Después viene Prajna Paramita y después viene esta unión. ¿Lo ven? Prajna Paramita es la fuente de sabiduría. Entonces, ¿qué sabiduría hemos encontrado a lo Platón, a lo que como nos describe Platón, la idea del Sol? Primero, fíjense bien los verbos. Esto es Fohat. Produce, gobierna, es causa. ¿Ven bien los verbos? Cuando vean en libros sagrados, Biblias, mitologías, etcétera, etcétera, alquimia, herméticos, verbos, logos actuando, Fohat actuando. ¿Estamos bien? Entonces tenemos produce, gobierna, es causa. Estas son las palabras que Platón usa para describir al Sol, que describe al Logos. ¿Lo ven? El Logos es aquel que produce, gobierna y es causa. Por eso se antropomorfiza muy fácil. Y hay una religión solar a través de toda la antigüedad y hasta hoy en día que es extraordinaria. El Sol es la fuente de luz. Pero ¿por qué? Porque actúa como un Logos, actúa como un demiurgo. ¿Por qué? Produce, gobierna y es causa. Y eso es lo que estamos estudiando en ciencia y teosofía. En la doctrina secreta, Blavatsky nos está hablando del sistema solar para que veamos, entendamos, para que investiguemos, para que sentimos ese Sol como productor, gobernador y causa del sistema solar. ¿Lo ven? No es una religión del Sol. Es una metáfora, es una alegoría, es una analogía de así como tenemos la luz del Sol que ilumina las cosas físicas, la luz metafísica del Sol ilumina las ideas. Esas ideas producen, gobiernan y son causa de todas las cosas. La idea del ser humano es una, la idea de las manzanas son una, la idea de las galaxias son una, la idea de todas las cosas múltiples es una sola cosa simple. Y esa es la idea, y esa es la teoría de las formas o de las ideas de Platón. Una de las grandes de lo que heredamos de la filosofía platónica. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario sobre la idea del Sol? El resultado de esto es Prajna Paramita o unión, Samadhi con él. A Lucila, por favor. Sí, ¿cuál es la relación del Sol con Ishvara? Entonces, es la misma. Lo único que Ishvara se usa cósmicamente, ¿verdad? Tenemos y Surya, Apolo, lo tenemos en el sistema solar. Entonces tenemos hacia arriba y abajo, ¿verdad? Una jerarquía de seres divinos, pero analógicamente vas a tener un Ishvara que es cósmico y un Ishvara, sí, depende cómo el ilustrador, ¿verdad? Y el mito lo presenta, tiene su forma representada en Surya, que es
el dios solar, también en el fuego, porque el sol es el representante del fuego, como fojático, ¿verdad? Entonces tenemos, y hay muchos soles, dioses solares menores y mayores, dependiendo de las analogías de los estados, ¿verdad? Entre abajo y arriba. Pero, y por encima de Ishvara tienes un Ishvara, pero supracósmico, ¿verdad? Que es el tercer logos. Y tenemos entonces a Prakriti que lo vela, Maya que lo vela, y detrás de él está el absoluto, ¿verdad? Brahman o para Brahman, depende de la filosofía semántico, ¿verdad? Nosotros lo llamamos en teosofía lo absoluto, etcétera, etcétera. Vines, la seidad, ¿lo ves? Entonces, Ishvara es lo que nos podemos conectar. Si cuando contemplemos en esto, la luz proviene de Ishvara, por decirlo así. Ahora, si lo queremos ver desde el punto de vista entonces del sistema solar, tenemos a Apolo, tenemos a Helio, ¿verdad? Tenemos muchas divinidades grecorromanas y hindúes, y tenemos en los persas. Es algo muy bello. Y en los precolombinos, el dios, ¿verdad? Del sol, es el centro del calendario azteca. Tonatio, es algo extraordinario verlo con su majestad, ¿verdad? Y la idea de que produce, gobierna y causa está en la lengua pedrenal. ¿Te acuerdas de la...? Ok, y ahí hay una filosofía extraordinaria y la vamos a ver en México cuando vayamos allá. Bueno, Ángela, por favor. Okay. Lucía, bien, más o menos. Busca tú misma esas analogías y esas jerarquías solares, ¿verdad? Recuerda que en todas las mitologías, mejor dicho, religiones antiguas, hay una jerarquía lunar y una jerarquía solar. Estudiará en las mitologías, o mejor dicho, en las religiones antiguas que a ti te gustan, ¿verdad? Tibetana, budista, hinduista, griega, mesoamérica, etcétera. Y búsquenla en la doctrina secreta, es algo bellísimo. Búsquenla en la alquimia, cómo está representado el sol y la luna, ¿verdad? Jerarquías solares, jerarquías lunares. Y lo interesante es, teosóficamente también, estas dos jerarquías del sol y la luna. Recuerden que al salir de la caverna, primero hay que ver las cosas a la luz de la luna, un estado mental, y segundo, ver las cosas, las ideas, con la luz del sol. Y hay varias etapas entre ellas. Entonces tenemos una jerarquía lunar, una jerarquía solar. Y recuerden que Blavatsky en la clave de antropogénesis, la lunar, la jerarquía lunar proviene de los pitris lunares y las jerarquías solares de los manasaputras. Tenemos dos mundos extraordinarios. Bien, Dora, bienvenida. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Aquí es bien tempranito, chévere, a las 3:30. No sé, por allá debe ser bien Aquí tarde. estamos en la noche. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces estamos estudiando este párrafo de Platón, donde él describe entonces, después de lo cual, al haber salido de la caverna, haber contemplado las cosas paulatinamente, desde el reflejo a la luz de la luna, después de las estrellas y del sol, entonces concluiría con respecto al sol. Esta es la observación, la contemplación de la idea del sol, y que dice Martín. que es... Ángela, discúlpame, dime. Perdón, Martín, yo levanté la mano, pero si no se puede ahora, lo haré después. No, cuando quieras. Tienes la mano levantada. Ángela, por favor, pregunta, comenta. Pues es que no sé si... Sí, siempre sí. Ese sol podría ser, por ejemplo, como produce, gobierna y causa, porque hay una oración o invocación, como sea, que dice logo central universal. ¿Ese sería el logo central universal o sería la seidad? Porque la seidad creo que no se le puede poner nombre ni categoría ni nada, ¿no?
Entonces la Correcto. pregunta Y sería, entonces tú misma la contestaste. Cuando uno dice seidad es porque no le pone característica, no ¿verdad? le pone Entonces, calificativo. claro, cuando uno lo describe objetivamente, concretamente con el sol, hay una causa detrás. Hay una causa primera y una causa sin causa. Entonces ahí vamos de la seidad al primer logos, y entonces el sol como demiurgo es el tercer logos. ¿Bien? Entonces siempre que tengas una idea concreta de algo, piensa que siempre hay una realidad superior, ¿verdad? Hay una, hasta que no la puedas nombrar, porque es un misterio, es más allá de la mente. Ahí estamos en la seidad, por decirlo así, ¿verdad? Una palabra que usó Blavatsky. ¿Está Ok, bien? muchas gracias. Entonces, lo mismo con Ishvara, ¿verdad, Lucila? Si puedes decir Ishvara y tienes una imagen y tienes un tanka donde está Ishvara, entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de Ishvara? Entonces tenemos Mula Prakriti y tenemos Parabrahman en el sistema vedantino, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos algo superior. Igual que tenemos un Dios, y tenemos un Dios que ha creado el mundo, ¿qué hay detrás de ese Dios? Entonces lo que hay es el 1 y el 0, por decirte platónicamente, pitagóricamente, ¿verdad? Porque la deidad creativa de todas las religiones y civilizaciones es el tercer logos, es Zeus, el arquitecto del universo. Eso hay que tenerlo bien claro. Y eso está en la doctrina secreta, ¿verdad? Explicado en el proemio, la deidad creativa de todas las cosas. Que es impresionante tener una comunión, y esa es la idea de la voz del silencio, tener una comunión con esa fuente de luz. Entonces, ¿cuál es, fíjense bien, cuál es, y aquí nos está ayudando Platón, cuál es el resultado de contemplar la realidad del sol? Lo vemos como logos, y las palabras que usa él, produce, gobierna y es causa. Eso es la deidad. Eso es el logos. Es el gran arquitecto. ¿Lo ven? Palabras muy herméticas, muy metafísicas, muy bellas filosóficamente. Entonces, está desde las estaciones, los años, la luz visible hasta la luz invisible, gobierna, ¿verdad?, científicamente por su electromagnetismo, magnetismo, todo ese mundo solar, ¿verdad?, que está vitalizando, lo llamamos sistema solar físico y metafísicamente. Y es la causa de todo, porque por su atracción, ¿verdad?, magnética y etcétera, es el centro de nuestro sistema solar. ¿Lo ven? Hemos tenido una visión extraordinaria del centro, de la idea central de las cosas. Esto es importante. ¿Ven la importancia de la filosofía de Platón y estudiarla teosóficamente? Entonces, la idea es tomar esta idea y ponerla o vestirla teosóficamente o en cualquier tradición, porque ya tenemos el vocabulario filosófico, espiritual, divino, metafísico de la sabiduría divina, platónico, para describir lo que estamos observando. Y esa observación es paulatina, como vimos después de la caverna. Entonces, al salir de la caverna es paulatina, y entonces, ahí tenemos, esa es la prueba de que nuestra meditación está trabajando. Meditamos a la voz del silencio, comenzando nuestras prácticas de concentración en la idea de la deidad, de la luz central de Alaya, y a medida que pasamos de la concentración de Arana a la concentración a la contemplación, estamos ya nutriendo de una luz interna, de una vida interna, y ya podemos traducirla en palabras. Las primeras 3 palabras que usó Platón: produce, gobierna, es causa. ¿Lo ven? Muy bello. Espero que vean la belleza de la filosofía platónica. Seguimos. Dice Glaucón, es evidente que después de todo esto arribaría a tales conclusiones. La pregunta es, ¿arribamos? ¿Llegamos a ver esto? Si no, esto es lo que hay que trabajar. ¿Ves?
Para Glaucón, en este momento, él lo ve probablemente filosóficamente, lo ve como una realidad. Esto tiene razón, esto tiene sentido lógicamente, tiene sentido espiritualmente. Ahora hay que hacerlo. Continúa Platón. Y si se acordara de su primera morada, que es la caverna, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, que son los compañeros de cautiverio, son los que están encadenados. ¿Se acuerdan? En el más fondo de la caverna estamos todos encadenados. ¿No piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Entonces, todavía hay una personalidad, ¿lo ven? Se siente feliz que ha llegado a una sabiduría, a una contemplación, y hay una compasión. Esa compasión está al final en la voz del silencio, donde dice en la 300 y algo, recuerden, usen la voz del silencio que esté enumerada para facilitar, donde dice, pero espera un momento, ya sé que estás iluminado, pero espera un momento, ¿se te olvidó la compasión? ¿Se te olvidó aquellos que están encadenados? ¿Verdad? Platónicamente. No se te olvide que hay compasión. Puedes liberarte ahora. Puedes renunciar ahora. Llegaste a la iluminación total, te la ganaste y aquí entonces estamos. Liberar o renunciar. Entonces no escojan todavía porque todavía tenemos mucho que pasar. La gran mayoría se libera. Chévere. Y una minoría muy pequeñita, la minoría siempre es pequeña, son elegidos, iniciados, tienen sus tres vestiduras búdicas, Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, y se renuncian. Y pueden renunciar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la voz del silencio. Como lo dice Platón, hay una felicidad, un estado de felicidad, que eso se llama Ananda. Y ahí que tenemos una Ananda Mayakosha en los hindúes, una envoltura, un cuerpo de bienaventuranza, y hay compasión. ¿Ustedes han sentido esa compasión por los demás, los que están encadenados? Esto es muy importante e interesante sentirlo porque eso hay que trabajarlo. Y pasarlo de lo personal, de sentir una compasión, de decir yo estoy arriba, ustedes están abajo, a una compasión espiritual de ayuda al prójimo, de ayuda, naturalmente, de ayuda. ¿Lo ven? Entonces, la primera morada. ¿Comentarios sobre esto? Ok. Emilce, sí. Ahí yo diría que o sea, es cambiar totalmente la forma de vida. Porque al verme los errores, puedo comprender a mis hermanos. Porque hasta que yo no los ve, no, o sea, cuando uno vive, creo yo, es lo que pienso, ¿no? Que cuando uno vive las cosas es cuando recién las comprende, porque verlo de afuera, indudablemente, es como que puedo opinar, pero no sabiendo. Y esto de la jerarquía del sol, me parece tan maravilloso que también enseña a vivir, porque a veces, a mí particularmente, me cuesta la jerarquía, pero cuando me sumerjo en eso, es como que la vida fluye un poco más, o sea, y no estorbo tanto, me parece. Nada Ok. más. No, gracias. Y tenemos que ver algún día lo que dices de la jerarquía, por qué dices eso y cuál es la, la causa de no ver
este esplendor. No estoy diciéndolo negativamente. Todos nosotros tenemos eso, no vemos el esplendor de la idea de la jerarquía. Esto no es una jerarquía de compasión, es una energía, es una jerarquía de conciencia, de espiritualidad, ¿verdad? Es una jerarquía que rige la evolución. Es muy interesante. Blavatsky no usó la palabra jerarquía de compasión. Lucila, digo. Sí, mira, cuando leíste esto, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Yo entendí ahí, cuando estás viendo de arriba hacia abajo, siento, es mi manera de ver. No estás viendo con compasión, estás viendo con lástima, porque te sientes superior, ¿sí? Claro. Compasión es cuando tú ya estás desde el centro de tu corazón viendo a los demás y te estás compadeciendo de ellos, deseando quizás ayudarlos, ¿verdad? Para salir de las cadenas, ¿sí? Claro. Pero a mí también me costó trabajo hacer la diferencia entre lástima y compasión, porque de Muy lástima lindo. sentimos, yo sé, tú no sabes. Es la personalidad, es la que está viendo, ¿no? No el centro. Muy lindo, muy lindo. Entonces tenemos esa diferenciación. Por supuesto, Lucila, estamos viendo una sola traducción, ¿verdad? Y todos nosotros. No sabemos griego, yo todavía no sé griego, sé varias palabras en griego. Café es una muy importante, chocolate es otra. Pero digo chocolate quizás es griego. Pero no sabemos, ¿verdad? En el original, pues, cómo lo explicó Platón. Pero está traducido de una manera muy buena aquí, ¿verdad? La primera impresión, hay una felicidad que puede ser personal o impersonal, y gracias por tu observación. Y una compasión que al principio es un sentirse, ¿cómo dice? Lástima, ¿verdad? O fíjate que los maestros, los mahatmas, hablan de los hermanos menores, y ellos son hermanos superiores, de una humanidad huérfana, de amor, de compasión, de sabiduría, de hermandad, etc. Entonces ellos sí lo ven de esa manera global. Y aquí hay algo que Platón está describiendo de esa manera, ¿verdad? Pero gracias. Como en La voz del silencio que menciona, ¿no? Ay, qué triste saber que todos tienen alaya y no la pueden, o que sabiendo que hay alaya y no se la puede. ¿Y por qué no se utiliza? Porque no se puede, no tenemos la capacidad mental de tener ese estado de conciencia o de mente. No hemos alcanzado a ese estado de conciencia de la mente, de ver las cosas desde ahí, con esa luz divina, con esa luz del sol. No hemos llegado ahí. Y ese es el objeto de la meditación, llegar ahí. Por supuesto, para llegar ahí tenemos que trabajar en toda la personalidad, ¿no? Nos recordó. Si no podemos llegar ahí, ¿verdad? Eso es lo que nos recordó Emilce. Es muy importante siempre trabajarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Bien, entonces seguimos. La siguiente. Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara la sombra de los objetos que pasaban detrás del tabique, esto es en la caverna, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después. Todo esto es lo que uno aprende en el mundo de Maya, ¿verdad? Es el mundo de la caverna. Y para aquel, y es ir a la escuela para aprenderse de memoria todas estas cosas, ¿verdad? Y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, fíjense bien, el poder inferir, adelantarse, pensar por adelantado, tener esa mente que ya sabe lo que va a pasar y cosas de esas. ¿Te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más honrados y poderosos entre ellos? O más bien, ¿no le pasaría como Aquiles de Homero y prefería ser un labrador
que fuera siervo de un hombre pobre o soportar cualquier otra cosa antes de volver a su anterior modo de opinar o aquella vida. En otras palabras, está ahora reflexionando sobre el mundo dentro de la caverna. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Recuerden que este es un vocabulario de Platón hace 2400 años. Cuando uno tiene ese momento en una contemplación de la luz divina y está lleno por un momentito, aunque sea por un segundo, de esa luz y ve esta situación con los ojos del alma, tenemos que ahora, al salir de ese estado, tenemos que estudiar lo que vimos. Esa es nuestra responsabilidad. Estudiar, examinar la visión que tuvimos, porque en esa visión está nuestro estado de conciencia. En esa visión vamos a verlos con lástima, como dijo Lucila, prestando eso, o lo vemos de otra manera. ¿Entiendes? Siempre vamos a reflejar lo que somos nosotros, porque todavía tenemos personalidad. Y tenemos que estudiarnos. Recuerden lo que dijo Sócrates. Una vida en la cual uno no se autoexamina, uno la pierde. No está bien utilizada, no vale la pena vivirla. Por supuesto que vale la pena vivirla, pero estamos hablando filosóficamente, de acuerdo a la sabiduría divina. No podemos desperdiciar estos momentos de vislumbres, de chispazos de la realidad y no investigarlos. ¿Por qué? Porque en nuestra interpretación vamos a ver quién somos. Lo van a interpretar de acuerdo a su personalidad, a lo que saben. Y esa interpretación es la que está escrita en todos los libros y es la que decimos en todas las conferencias, es la que decimos en la casa, en nuestras amistades, en el trabajo, nos decimos a uno mismo. Esa es la interpretación que nosotros somos. ¿Lo ven? Y aquí Platón nos está mostrando una manera de interpretar las cosas. Cuando tengan una visión de Dalaya, busquen cómo lo interpretan. Platón lo dice. La causa de producción, gobierna, es causa de esto, produce todas las cosas. ¿Cómo lo explican ustedes? Podría ser la causa del amor universal, la causa de muchas cosas, ¿verdad? Produce el sentido universal de hermandad, produce el universo, todo eso, ¿verdad? Y las palabras para describirla están en la doctrina, en la voz, en la república, está en la Biblia, están todos estos libros sagrados, ¿verdad? Lo único que no hay que repetir mecánicamente. Hay que vivir, autoobservar, investigar, examinar la visión y tomar la responsabilidad con uno mismo de estudiarse a uno mismo. Esto es el avanzar internamente. A ver, ¿algún comentario? ¿Así trabajan? Así nos está pidiendo Platón, ¿verdad? Ya vamos a ver en otras secciones de la República cómo él habla del trabajo, ¿verdad? Aquí nos está describiendo la caverna y el estado mental del que está en la caverna y fuera de la caverna y regresa a la caverna. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Y recuerden que estamos viendo una sola traducción. Lucila. Bueno, yo cuando llegué a hacer la diferenciación entre lástima y compasión fue a través de la meditación, porque tuve que verme, ¿sí? Sí, y entonces ahí pude entender, porque hay veces no entendemos cuál es el real significado. Ahora, yo lo que he llegado a pensar es que Alaya está dentro de mí, ¿sí? Entonces yo tengo que expandir mi conciencia para irme acercando a la luz de Alaya, ¿sí? Y pienso que Ishvara está fuera de mí. Puedo estar equivocada, pero sí, porque también he tenido mucho reflexión para poder entender a Alaya y a Ishvara. ¿Sí? Perfecto. Entonces, he llegado a pensar que Ishvara está, aunque es el que gobierna todo el universo, pero está fuera
de mí, ¿sí? O sea, que su conciencia es inmensa para que yo pueda llegar a él, ¿sí? O sea, que no sé cuántas vidas tengo que pasar para que pueda yo aproximarme a Ishvara. Puedo estar equivocada, pero así lo siento y así lo he entendido internamente. Quizás estoy equivocada. No, uno no se equivoca en este mundo a menos que eso lo hace sufrir a uno y ser negativo. O sea, estos son autoexaminarse, buscando las palabras que se aproximan a lo que uno ha sentido en ese momento. Ahí no hay equivocación, hay un estado de conciencia, un estado de mente. Entonces, a medida de la práctica, ¿verdad? Lo vamos a afinar. Y recuerda que las palabras, las imágenes, las palabras tienen un poder. Ishvara en sí mismo, la palabra tiene un poder extraordinario, ¿verdad? Como tercer logo, causa, productor, gobernador, o como lo dicen Avalokiteshvara. O sea, tiene muchas formas, ¿verdad? Lo que te quiero decir, ¿verdad? A Blavatsky le gusta usar a Avalokiteshvara o a Ishvara, es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, tienes razón. Busca, sigue buscando, como dice, hay muchas vidas por delante. No hay por qué, hay que apurarse, pero no hay por qué traumatizarse. En fin, ¿alguien más? Gracias, Lucila. Bien, entonces continúa. Así creo también yo, dice Glaucón, que padecería cualquier cosa antes de soportar aquella vida. ¿Qué significa esto? ¿Alguien quiere traducirnos esto? Como dice Glaucón, habiendo oído la descripción de Platón de la vida dentro de la caverna desde allá afuera, dice, así creo también yo, eso es lo que yo veo, que padecería cualquier cosa antes de soportar aquella vida. ¿Alguien quiere explicar esta palabrita? ¿Qué es lo que está sintiendo Glaucón en ese momento, oyendo a Platón o a Sócrates? Emilce. Es que cuando realmente lo comprendemos, imposible volverse para atrás. Claro. Es ir en contra de nosotros mismos. Exactamente. Y así pienso yo. ¿A quién alguien tiene la Carolina? Gracias, Martín. Yo creo que cuando ya sabe que sabe algo, no quiere volver jamás a la ignorancia, sino todo lo contrario, tiene hambre de sabiduría, de verdad, de ser mejor. Y por eso no podría volver a esa ignorancia. Gracias. Gracias. Y así pienso yo. ¿Alguien piensa diferente? O de otra manera, o explicarlo en otra forma. Bien. Noten que esta idea es el por qué la sociedad teosófica y los Mahatmas fundaron la sociedad, o mejor dicho, porque en la voz del silencio están corrigiendo las ideas que están en los libros vedantinos como el Atma Bodha, que en la primera línea dice, estas instrucciones son para aquellos que están ansiosos de liberarse, ansiosos de la sabiduría interna, ansiosos de salirse de esta caverna de Platón. Porque lo que hay que hacer es esa ansia, transformarla en compasión y renunciarla a la liberación y volver abajo. Piensen bien. Piensen bien, ¿cuántos poquitos en este planeta de 7, 8 mil millones, que vamos a hacer 10 mil millones a final del siglo XXI, yo leí eso hace poco, ¿cuántos de ellos dicen, voy a padecer lo que sea y voy a soportar esa vida para ayudar al prójimo? Es lo más difícil. Lo más difícil es una renunciación total. Por eso Blavatsky en la voz del silencio dice, este es un camino de sufrimiento. El que les diga que es un camino lindo, que te diga la cita, porque ni Platón lo dice, ni Blavatsky lo dice,
ni nadie lo dice. Y habría que preguntarle a Giordano Bruno si le gustó la quemazón que le dieron en las brasas, pues la horneada que le dieron. Hay gente que dice en Teosofía, es un camino bellísimo el Bodhisattva, lo entiende todo, lo ve todo. Bueno, ¿qué es? Un Avalokiteshvara, que no tiene cuerpo. Eso no es cierto. El sufrimiento es grandísimo, pero es la personalidad. ¿Lo ven? Con los ojos en alaya, uno puede padecer lo que sea, pero hay sufrimiento, hay mucho sufrimiento. Lean bien La Voz del Silencio, estamos estudiando bien a Platón. Ángela, por favor. Sí, hermano. Y no podría ser también que después de uno de oscuridad, entre comillas, ¿no? Sin un conocimiento verdadero de la vida espiritual, llega a tener un vislumbre, aunque sea mínimo, poquitito, de que hay algo más de lo que uno ha vivido físicamente, emocional y etéricamente, ya no quiere, prefiere cualquier otra cosa menos volver a la vida de antes. ¿Podría ser? Por supuesto. Y eso es natural, ¿verdad? Ahora, eso hay que hacerlo cada vez que uno toma una conciencia, ¿verdad?, de la personalidad, porque también es analógico Claro, a los cambios diarios que uno hace cuando toma claro. conciencia, como estás diciendo. Uno dice, yo no voy a volver ahí, yo no voy a volver a ese estado ah, personal, psíquico, tóxico, a menos que quiero ayudar a alguien. ¿Lo ves? A menos que quiero ayudar a alguien. Entonces, pero tengo que entender que voy a estar sometido a ese ambiente tóxico y tengo que tener mis herramientas de trabajo para mantener mi estado sano mental. ¿Lo ven? Por eso no es fácil tomar la cruz y seguir a Jesús. Eso es muy difícil. Es fácil decirlo. Oh, sí, yo tomo la cruz todos los días. Sí, sí. Y, Eso es un refresco, eso es una limonada que estás tomando. Eso es muy sí. difícil, muy, muy Y difícil. además en cada vida, con nuestra personalidad que tenemos en cada vida, a veces se hace más difícil, ¿verdad? Sí. Pero, Bueno, es que ok, los apegos que, no, y que la nos gusta falta el de... chocolate, nos gusta el chocolate y, ok, Pero el gracias. chocolate es sagrado, hermana. Eso no, eso es un mal ejemplo. A ver, Carolina, Gracias. llévanos a Platón otra vez. No hay Martín, chocolate. pero ese sufrimiento, ese camino de sufrimiento, ese sendero de sufrimiento es porque está luchando contra la personalidad. Por eso es que está ese No, es sufrimiento. porque la personalidad sufre Ah, con el calor, de verdad, la hoguera, sufre con las patadas, con los insultos, con las cárceles, con las torturas, ¿verdad? Y cómo puedes desapegarte de eso si es parte de ti. Es una vida de dolor. Tiene uno constantemente que superar mentalmente toda la parte de sacrificio personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la siguiente etapa es el Nirmanakaya, que estando muerto físicamente, él trabaja con la vestidura de Nirmanakaya, pero ya no es física y trabaja ayudando al prójimo. De ahí que están los santos en la iglesia, los Nirmanakayas, etcétera, etcétera. Entonces ya están en otro plano ayudando, ¿lo ves? pero Sin igual em- sufre por compasión, por ver al hermano. Siempre por Ajá. compasión, siempre por compasión. Y el otro lado de la moneda es liberación. En cualquier momento puede decir hasta aquí llegué y se liberan, ¿verdad? Gracias, Martín. ¿Está bien? La gran mayoría, lean bien La Voz del Silencio en este tema que es muy interesante. La gran mayoría es increíblemente grande, van a tomar la liberación. Y solamente los pocos de los pocos elegidos se van a renunciar. Entonces tenemos a María y a Teresa. Te digo María primero, Teresa. María Acevedo, ¿cómo estás? Bienvenida.
No me abre el micrófono ni la cámara. Escúchame que estaba recogiendo del viaje. Chévere, ¿estás en Puerto Rico? Sí. Chévere. Y entonces traje parte de mi biblioteca. Todavía me falta una parte. Ok. Y yo tenía la República de Platón porque yo la leí para psicología. Ujú, Pero ujú. me la regaló un señor del 1966 que yo lo adoraba. Y él sabía y me dio este que es de Begúa. Oh, es Y lindo. Ese es el que dice, yo estudié cuando era pequeño. sí, dice, así lo prefiere, lo creo también, dijo, no hay duda de que preferiría soportar toda clase de sufrimientos antes de volver a la antigua vida. Me encanta cómo él lo traduce. Lo único que Así. no la tengo en PDF. Y, y, Ah, mm, no. y ahí me Mm. encanta sí, ese es ¿Lo el... ven? No, más o menos. Esa es la que yo estudié cuando era muchacho. Esa traducción. Me encanta, me encanta, me encanta. No es perfecto, en el sentido que a veces se le escapa algunas palabras cristianas, ¿verdad? Como Sí, pecados y claro, cosas de esas, claro, sí, yo pero sé. no hay una traducción perfecta. Pero a él me gusta mucho. Me gusta mucho. Gracias por eso, de tenerla a la mano otra traducción. Y si tienen otras traducciones, es lindo comparar, lindo comparar. Gracias. Juan Pergúa, el español. Tenemos a Teresa. Sí, a ver, Martín, yo es que qué interesante es el tema de hoy. Yo siempre lo digo, y hoy más que nunca, hoy mi cuerpo está fatal, tengo un problema muy grande por solucionar y todo lo que quieras. Me da una tupada de llorar que no te puedo dar una idea, pero es mi cuerpo. Pero sin embargo, después tengo ese alma que no me dice, perdón, mi mente me dice, anda, ahora vas a ir a escuchar a Martín, anda, ahora con lo que tiene encima. No, yo le digo a mi mente, tú te quedas, yo me voy, porque es mi alma la que me trae aquí, independientemente del sufrimiento que yo tenga. Y ese sufrimiento pues tendrá un principio y un final cuando sea, pero tengo que superarlo de esa manera. Es muy duro, claro que Es sí, duro, es duro. pero cuando dejemos llevar por esta de aquí ahora, pues no Ujú. haríamos nada más que sufrir. Gracias, Teresa. Esa autoobservación es importante y tener el vocabulario para expresarla Yo que no es sé hablar, fabuloso. sí, Dime, me sé, dime, dime. Discúlpame, Teresa. sí, sí. Vuel- Nuevamente vuelvo a decir. ¿Terminaste, Teresa? Sí. Ok. Gracias, gracias. Entonces, María, tienes la mano levantada. No sé si era de la anterior. Ya la bajaste. Bien. Seguimos entonces. Recuerden bien, tenemos una opción. El camino es uno que nos lleva a un sendero. El sendero es uno. Y al final del sendero, nos dice la voz del silencio, tenemos para escoger liberación o renunciación. Mantengan esa idea de la voz siempre presente, porque esa idea está explicada en Platón, en el capítulo 7 de la República de Platón. Recuerden, el capítulo 10 de la República, que lo vamos a ver, culmina Platón con la idea de la reencarnación y del samkara, de la rueda de la vida. Porque ahí va todo el mundo. Todo el mundo el que no se ha liberado de la caverna, cae en el libro 10 y entiende la reencarnación, el karma y la próxima vida. ¿Ven cómo trabaja la República? En el libro 7 nos mostró los dos caminos. En el libro 10 y último nos va a decir, entonces, si no te liberaste en el libro 7, esto es lo que te va a pasar. Aquí vas a estar cada vez mejorando, más sabio cada vez, y reencarnando, más sabio, más sabio, más sabio, hasta que te liberes. Ahí no lo dice así, ¿verdad? Hasta que él te liberes o nos llega el Manvantara o el Pralaya y hasta ahí llegamos. Él no lo dijo así, pero entienden, está el ciclo, está el ciclo. Pero en el libro séptimo en la de Platón, en la alegoría de la caverna, está este camino hacia el sendero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven?
Así trabajó Platón en su República. Ok, vamos a ver la parte del libro 10 después de esto para que vean la parte de la reencarnación. Emilce, por favor. Ahí cuando usted dijo estudiar, morir y volver a vivir, ese a mí me llamó a decir, ¿para qué estudio? Porque si voy a ir así como el ratoncito dando la vuelta, sí, voy a ser cada vez más inteligente y tener más conocimiento y voy a poder hablar más idioma, pero en realidad estoy en una rueda. Claro, No puedo exactamente. alcanzar. Exactamente, estás en esa rueda, estamos todos en esa rueda. Entonces, cuando abramos un poquito el corazón, me da la sensación que nos ablandemos un poquito, ablandemos de decir con respecto a esa, la compasión y a la sensibilidad, es cuando podemos empezar a, a salir un poquito, a lo mejor no tan inteligentes, pero bueno. Hacia la iluminación que nos mostró aquí, hacia el sol, hacia la luz divina, hacia la verdad, prajna paramita, la unión con ella, samadhi, dharana, dhyana, samadhi. Esos son los dos procesos internos que trabajan mano a mano, fragmento 1 y fragmento 3, dhyana y samadhi, y prajna, disculpen, dhyana y prajna, ¿verdad? Dhyana nos lleva a samadhi, dhyana nos lleva a prajna. Dhyana es muy importante, la contemplación. Antes de dhyana tenemos que tener dharana, concentración. Ahí está bien claro, bien claro. No sé por qué la gente en teosofía no se concentra en esta parte. Yo he oído tantas conferencias en el internet de la voz del silencio y lo que se concentran es en hacer el bien. Bueno, todos sabemos que hay que hacer el bien, pero ¿cuáles son las herramientas que nos da la voz del silencio? ¿Cuáles son las herramientas de trabajo interno, Daniel? Aquí estoy. Martín, hablando de repente teosóficamente, ¿no? Un ejemplo teosófico de lo que estamos hablando de la rueda del samsara y lo que acabas de decir. Se me ocurre, vamos, nacemos, estudiamos otra vez la doctrina, nos volvemos cada vez más sabios en la doctrina, volvemos a nacer, seguimos con la doctrina, volvemos a nacer, seguimos con la doctrina, no estamos volviendo eruditos en la doctrina, pero nunca estudiamos la voz del silencio. Entonces, ¿no te parece que al final de la vida de Blavatsky, los maestros y ellos y ella entendieron de que hay que dar la parte mística? Y eso Exacto. fue la voz del silencio. Exacto. Por eso recuerden, la voz del silencio es la finalidad del estudio de la doctrina. Sí. La idea de Alaya es la doctrina secreta. Está en el proemio, primera página. Y ya voy a comenzar a grabar el estudio del proemio, hoja por hoja. Cada hoja es una grabación. Entonces, 20, 30 grabaciones, 15 a 20 minutos. Estudien bien el proemio. Ahí están las ideas básicas. Y tienes mucha razón. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eso es el samsara. O sea, no nos enfocamos en el trabajo interno. Exactamente. Nos quedamos solo en la parte de la sabiduría, de la parte de la instrucción, la parte del aprendizaje, pero el trabajo interno. Claro. Yo no sé, bueno, lo voy a decir aquí, estamos grabados. Yo en estos días analizando un poquito, le comento a Caro, ¿no? Viendo que Blavatsky nos dejó, ¿fueron qué? 1, 2, 3, 4 libros, básicamente, ¿no? Yo digo que nos dejó Isis sin velo para que despertáramos, viéramos, estábamos aquí rodeados de religión, de ciertas filosofías que no aportaban ya nada, las habían muchas veces cambiado y la ciencia que nos sigue engañando era como para que despertáramos. Nos dejó luego la doctrina con el manual de instrucciones, de dónde venimos, qué es lo que somos, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos. Nos deja después la clave, que pienso yo que es ese manual
o esa instrucción de cómo vivir en este mundo físico, cómo ser teósofo. Y ahí está la raíz de la sociedad teosófica y cómo ser esos teósofos, cómo lidiar con este mundo donde vivimos y no nos podemos ir a otro lado. Tenemos que vivir y cómo tratar con nuestros semejantes, y después nos deja la voz del silencio, que es realmente el trabajo interno, o para la liberación o para la renunciación, lo que cada quien elija. Muy bien dicho, muy bien dicho. Muy bien dicho. Gracias, gracias. ¿No les parece? Está bien dicho. Lucila. Sí, sí, pero es que a veces a la gente quiere tener conocimiento, a veces no sé si sea por un cambio o porque quieran únicamente el conocimiento, pero no siento que les despierte mucho, como dices tú, la idea del cambio, que únicamente se logra a través de ir practicando las paramitas, porque son las que nos van a cambiar, ¿sí? Y se puede comenzar, si son personas que comienzan con el llama ni llama, ¿sí? Para poder comenzar a entender qué es lo que debemos de cambiar internamente, pero se busca, hay mucha curiosidad, podría decir así, curiosidad, pero si realmente tener un deseo de un cambio interno, porque ahí sí hay que sacrificar a la personalidad, hay que hacer cambios, hay que dejar de ser como se ha sido siempre, ¿verdad? Y verse en el espejo, que es lo que tenemos que cambiar. Y cuesta mucho trabajo verte en el espejo para que puedas saber qué vas a cambiar, qué debes de cambiar de tu personalidad. Entonces la gente prefiere quedarse viéndose bonita y no irse viendo como realmente, porque duele verte como eres. O sea, no es porque tenemos tantos años de estarnos viendo bonitos, y luego viene la teosofía y vienen los paramitas y viene el llama y llama primero, ¿verdad? Y que comienzas a trabajar y te comienzas a observar y dices, ay, no soy tan bonita como yo me imaginaba que era. Pero pues tenemos que darnos cuenta que todos estamos condicionados y todos estamos fragmentados, y pues así vamos, o cambiamos. Gracias. Muchas gracias. Es una reflexión muy buena. Entonces, autoobservación, autoexaminación, hacer la lista, como dijiste, muy bien, de lo que somos, nuestra personalidad y lo que estamos cambiando. Y recuerden, cuando tengan un destello luminoso, tener la responsabilidad de examinar, al ponerle palabras, se descubren quiénes son a sí mismos. Dice Platón. Después que Glaucón dice, así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida. Ahora viene la pregunta de Sócrates. Piensa ahora esto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿qué asiento es eso? Encadenado. La pregunta, ¿no tendría ofuscado los ojos por las tinieblas? Recuerden que esto es una metáfora, ¿verdad? Dentro de la caverna. La luz es una luz de una antorcha. Al llegar repentinamente del sol, o sea, si estuvieras abajo y abrieras los ojos en esas tinieblas, ¿qué ocurriría? De las tinieblas al sol, todo es un repentino. Hay una confusión, no hay una adaptación, sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas. Recuerden que estamos abajo, pero tenemos destellos espirituales, ¿verdad? Habíamos visto el sol, ya está dentro de nosotros. Platón lo muestra en las dos dimensiones, ¿verdad? Físicamente y metafísicamente. Y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo breve, y se acostumbraran en un tiempo nada breve, no se expondría al ridículo y a que se le dijera que él, que por haber subido hasta allá arriba, se ha estropeado los ojos, se están burlando, ¿verdad?, del iluminado, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba. ¿Para qué vamos a ir arriba si vamos a estar tan confundidos como tú?
¿Qué significa una confusión del iluminado? Imagínense bien, imagínense ustedes que ahí están iluminados, renuncian a la renuncian a la iluminación, a la liberación y vuelven al mundo humano. Y lo que ven es todas las cosas espirituales, bellas, no saben que lo que es nada porque tienen toda una vida interna, están abstraídos en la realidad interna. ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden vivir? No saben reconocer la familia del que no es familia porque lo único que ves es el Adán Cadmón en todos. Viene la mamá y dice, yo no sé si tú eres mi mamá. Mi mamá son todos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Han leído la Biblia donde Jesús dice, mi hermano, mi mamá? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? Ese es un estado muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, yo no quiero ser iluminado, eso es ridículo. ¿Lo ven? Ese es el problema, ese es uno de los problemas. Esto es un párrafo que describe aquel iluminado que aparece como un tonto, ¿verdad? Como un bobo aquí abajo. Un San Francisco, que, oh Dios mío, ¿quién es este? No lo traigan aquí, huele mal, no sabe de lo que habla. Entonces, al final dice, y si intentase desatarlos, ya tiene esa locura iluminada, ¿verdad? Y conducirlos hacia la luz, imagínense. Desátense de las cadenas, vamos todos a la luz. Y la gente dice, pero yo no quiero ser como tú. ¿No lo matarían? ¿Y si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? ¿No lo matarían si pudieran, disculpen como yo leo, no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? ¿A cuántos no han matado? Que han bajado de la luz. Wow. Vean esto en otras traducciones, la hermana tiene otro libro, estudien esto, vean la posibilidad, estúdiense a sí mismos cuando tienen un estado luminoso y ahora tienen que vivir en un estado humano personal. ¿Qué cambios hay en su constitución? Tenemos a Teresa y María. Sí, a ver, Martín, yo entiendo que cuando una persona, como decían antes los compañeros, estudia y estudia y estudia, si verdaderamente no le ha llegado la chispa, que es el despertar del alma, se tirará toda la vida estudiando. Y yo no voy a criticarlo, porque no le ha llegado su momento. Creo que tenemos el momento donde despierta el alma, que es cuando yo siempre digo, yo no tengo que buscar nada, lo que sea, para lo bien, para lo demás ya me vendrá. No tengo que hacer esto, aquello, lo digo de verdad, en mi vida, pero es el despertar del alma. Claro. Que yo le llamo chispa, Claro. llamo Dios, un interior. Y es muy importante porque, es verdad, yo no soy intelectual, no he ido al cole de pequeña porque tenía tiempo. Entonces hay que buscar, Teresa, la manera en que, cómo despertar esa chispa que se transforma en llama, que se transforma en una luz completa. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente. Exactamente, por eso yo siempre digo que respeto a todo el mundo. Gracias. No me gusta decir esto no hace lo que yo hago. No, cada uno tenemos el momento. Exactamente. La acción depende de tu interior. Claro. Estamos en el exterior, como decía el compañero. Exactamente. Solo estudiamos. Entonces la responsabilidad de uno es ver qué filosofía, qué contemplaciones, qué estudios, qué actividades lo despiertan. Por decirlo así, estoy repitiendo más ampliadamente lo que dice, porque todos somos diferentes. Sí, Martín, porque yo digo que yo he sido una persona que he leído muchísimo, pero yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, que el que ha escrito ese libro es el que lo ha vivido. Pero yo puedo coger de ahí lo que a mi alma necesite. Eso sí lo puedo hacer, pero no puedo hacer lo mismo que ha hecho
No, esa pero persona. sí nos despiertan ciertas ideas porque Exactamente. la leemos, la oímos y decimos, ahí hay una realidad que puedo buscar. Gracias, Teresa. María, por favor. Por favor, a ti. Sí, voy a traer a colación dos llamadas que tiene este libro porque me llaman la atención para hacer la pregunta. En una dice, libre de pasiones humanas y ocupado de las cosas divinas, el filósofo atrae los reproches de la multitud, que en lugar de comprender que es un inspirado, la multitud, lo mira como a un insensato. Ujú. Esto está en el tetraedro. Ok. Entonces, también dilucida sobre que Platón quizás dijo esta palabra, no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo. Habla con respecto a Sócrates, Por varios supuesto. autores. Y eso te iba a preguntar, ahí viene, porque eso sucede, porque te ven como un extraterrestre, en otras palabras, para ponerlo más de aquí. Ujú. Entonces, mi pregunta es, por lo que dice Blavatsky sobre Sócrates, ¿qué realmente nos deja a nosotros internamente eso que le sucedió a Sócrates? Porque es algo que creo que, que como fue un filósofo tan inspirado, ¿qué nos deja a nosotros internamente esa enseñanza? Y eso es lo que estamos estudiando. Muchas gracias por la pregunta esa. Eso es lo que estamos estudiando, lo que él nos dejó. Pero como él no escribió nada, es por los ojos de Platón. En otras maneras, lo que tenemos de Sócrates es platónicamente, un poco de Aristóteles y otros que conocieron a Sócrates. Tenemos fragmentos, ¿verdad? De cartas y de estos muchos libros perdidos. Pero lo que Sócrates nos dejó a través de Platón, que Platón fue el que formuló la filosofía en escrito, ¿verdad? Hizo una escuela. Es la idea de que hay una contemplación, que está esa luz interna y que tenemos que llegar a esa luz. La idea del self, la idea de el atma, la idea de que ese atma, el self, la parte más superior, que lo llamamos yo superior o ser superior traducido en español, el yo mismo más elevado, que llegar llegar a tener un estado mental que podamos describir, vivirlo y ver el mundo de esa manera. Y él nos dejó cómo hacerlo, nos dejó contemplaciones descritas de qué es lo que ocurre a través de Platón, ¿verdad? Y Platón mismo. De qué ocurre cuando llegas a ese estado, cómo saber que no estás en ese estado, cuáles son las pruebas, fíjate qué importante, cómo saber que la visión fue real, algo extraordinario, ¿verdad? No haya Ahora entendí. confusiones, que no haya dolor de estómago, que no haya pesadillas, que no creamos algo personal, que no queramos algo para destruir al prójimo, que dejó bastantes pruebas, ¿verdad? Para poder estudiarnos a nosotros mismos, porque la autoobservación, la autoexaminación es muy importante. Y la responsabilidad de la virtud. Si no, caemos filosóficamente en un estado mediocre, en el cual podemos decir cosas muy bellas y destruir los caminos del prójimo, porque tenemos esa facultad mental desarrollada, pero confundimos al prójimo. Esos son los sofistas. Nos dejó confianza, como decía el Quijote, que Sancho Panza le dijo, nos están tirando piedras, y él dice, es señal que nos estamos avanzando, adelante. Qué lindo, María, qué lindo. O sea que lo importante, porque realmente algunas veces hay que callar, porque dice, o está loco, o si tú tienes una parte importante en la humanidad, te pueden matar. Bueno, Jesús lo mataron, o sea, hay demostraciones de eso en diferentes lugares. Y lo más importante es tú irte conjugando
con esa luz interna. No importa lo externo. Muy bien dicho. Y la pregunta esa de Sócrates es la visión que tenía Platón de que Sócrates es el maestro que nos va a sacar de la caverna, nos va a dar la enseñanza para liberarnos de las cadenas, nos va a describir el trabajo que hay que hacer y reconocerlo, ¿verdad? Pero él está hablando en un vocabulario de hace 2500 años. Entonces hay que traducirlo un poquito, ¿verdad? Porque esto es una enseñanza inmortal, pero lo que hacen nuestros traductores es los traducen a la vida moderna, ¿verdad? A un lenguaje clásico, platónico. Pero nos dejó ese trabajo. Entonces, recuerden que Platón usa a Sócrates como el ser, el iluminado, el maestro, el Mahatma, que lo va a llevar de la mano. Y usó a su hermano Glaucón, que Sócrates lleva de la mano a Glaucón hacia la luz. Cuando Glaucón no entiende algo, claro, eso es $1. Cuando quiero darte por lo menos 3 claves, $3. Cuando lo lleva de la mano. Yo sabía que simbolizaba algo. Claro, así, pero pues, mira, no nosotros somos Glaucón. Cuando Glaucón no entiende, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿entendimos? ¿Vistes? Esa es la segunda parte. Ahí tienes, ahí estamos trabajándonos. Julián, por favor. Gracias. Gracias, María. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? No, quería decir, hacer una pregunta en realidad, porque si ese tema no es ignorancia, o sea, digamos, hacer esos cambios. Es decir, me llevó, la verdad que toda esta charla a pensar en situaciones, ¿no? De personas que, bueno, sí, se dedican al estudio, etcétera, etcétera, o a estar en grupos donde todos se llevan bien, pero, digamos, el cambio interno no se produce, es como toda una cuestión hacia afuera. Y la verdad que pueden llegar a ser, como dijo usted, pueden llegar a hacer daño al prójimo. Entonces quería saber si eso no es, en realidad no es ignorancia, es decir, eso que sucede, porque uno queda así como un poco pensando, pero la verdad que esta charla me dio un pie para pensar en eso, ¿no? Y bueno, poder tener compasión, decir, bueno, sí, compadezco, digamos, esta situación, perdón, ¿no? Estas situaciones y sí, tener como un umbral para el entendimiento, ¿no? De determinadas situaciones que se producen. Claro. No entiendo, pero bueno. Algo, ¿verdad? Pero es importante el discernimiento, el discernar lo que uno está oyendo, ¿verdad? Y discernimiento, gracias. Y eso se produce a través de la autoobservación y el estudio y examinación. Lo que está oyendo me está hiriendo, lo que estoy oyendo me está confundiendo, lo que estoy oyendo me está confundiendo, ¿verdad? De dónde viene la cita, de dónde viene ese conocimiento que están transfiriendo, cómo lo puedo yo absorber y trabajar. Ese es el discernimiento, es muy importante, ¿verdad? Porque en todas las partes hay de todo. Hay gente que no entiende y habla. Y yo no entiendo todo esto, pero ahí vamos, ¿verdad? Por lo menos uso la cita. Eso es lo que me salva, ¿verdad? Es muy importante tener la cita. Y es muy bello. Hay que estudiarlo. Yo no tengo ninguna duda de que el estudio nos lleva a ideas nuevas, un vocabulario bueno, nuevo, el poder describir adecuadamente lo que está ocurriendo dentro de mí, verlo, darle un diagnóstico. Recuerden lo que es el diagnóstico. Es una palabra socrática, a través de la gnosis. Y eso es un conocimiento que hay que adquirir. Ángela. Sí, hermano, gracias.
pues se me ocurrió ahora algo, que qué tal si uno a veces al hacer esas reflexiones nocturnas que hace uno a veces, ¿no? Así de ver qué hice en el día, qué dije, qué pensé, todas esas cosas. ¿Qué tal si uno se engaña a sí mismo pensando que está actuando muy bien o que ha hecho bien las cosas y resulta que después se da cuenta, tal vez porque otra persona se lo dice o por algún detalle, uy, me engañé, no era así. Claro. Entonces, hermano, yo creo que la mejor manera es, pienso yo, se me acaba de ocurrir, es como tomar las cosas con calma, hacer las cosas de la mejor manera, pensar de la mejor manera y dejar como yo siempre he llevado así, que la vida corra, como un río, ¿no? Entonces, porque a veces uno tiene tendencia a engañarse a sí mismo y piensa que no, que ya, y no, resulta que no. Claro. Eso se me acaba de ocurrir con respecto a lo que... No, y es lindo, y eso es muy cierto. Estamos en un río, ¿verdad? Que es la vida, ¿verdad? Fluye, y las oleadas de las mónadas están en ese río. O sea, todo es cierto. Y uno cambia la manera, de día a día uno cambia, ¿verdad? A veces de la forma de pensar. Y ese es uno de los atributos del ser humano. Seguimos, a menos que haya alguna otra... Entonces recuerden, esto sí, recuerden que esta pregunta... y él la tiene en mente, por supuesto, a Sócrates, porque Platón escribió esto después de la muerte de Sócrates. Tiene a Sócrates en mente. Y hay muchas representaciones de esto en la historia del ser humano, ¿verdad? Y todavía ocurre políticamente, religiosamente, sectariamente, en gente que ve las ideas de la libertad y igualdad humana, de la condición humana y la quiere expresar y lo matan. Eso ocurre siempre, muy a menudo. Seguramente lo vio Glaucón. Y dice Sócrates, pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente se ha dicho. ¿Qué es una alegoría? ¿Alguien puede explicar qué es una alegoría? A ver, recuerden que cuando tienen que explicar algo se van a los récords akáshicos. Eso significa a Google. Y alguien va a Google y diga que es una alegoría. ¿Tiene alguien el teléfono o algo en Google? ¿Qué es una alegoría bien descrita? Yo tengo la comunicación muy mala, les estoy escuchando un 10% y eso es mucho. El 90% es la realidad, el 10% no. Estoy adivinando casi lo que están... Discúlpeme. me está haciendo sufrir mucho como diremos, esta alegoría. Para mí es un sufrimiento ahorita el no poder compartir con ustedes. Bueno, lo puede oír después en el video, ¿verdad? Y estudiarlo con calma. Y ya sabe los momentos en que hablamos esto. Estamos tratando de traducir, de una explicación de lo que es una alegoría. Carolina, levantaste la mano. ¿La tienes a la mano? Y Y sí, después allá busqué la luz astral. Dice, representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Composición literaria o representación artística que tiene sentido simbólico. Simbólico. Ok. Emilce, ¿tienes algo que agregar? Gracias. Sí, no, es lo mismo. La alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o una idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. Por ejemplo, una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados representa la justicia.
Ok, si la ves en la calle, corre por la espada. Si se te acerca así, con una espada en la mano o los ojos vendados, corre, por si acaso. Por si acaso. Pero gracias, eso es la alegoría y se usa mucho en las metáforas. Y recuerden que lo que Platón nos va a explicar es el estado de educación del ser humano, como lo llamaba Taimni, de la autocultura, de la autoeducación, en el cual está dentro de la caverna, saliendo de la caverna, en la boca de la caverna o fuera de la caverna, o renunciando a la iluminación del sol fuera de la caverna y volviendo a la caverna. ¿Lo ven? O quedarse fuera en un estado de beatitud, en la luz del sol. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces es una analogía para nosotros. ¿Está bien? Y como dijo Blavatsky, los maestros, y Platón, la analogía explica lo de abajo con lo de arriba y lo de arriba y lo de abajo. Se puede estudiar lo metafísico por lo físico y lo metafísico por lo físico, lo físico por lo metafísico. Entonces, seguimos. Entonces debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista, región que se manifiesta por medio de la vista, aquí nos va a hablar de la alegoría, de la analogía, con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Fíjate que le agregó otra palabra al sol, el poder. Le agregó otra palabra. Recuerden las palabras que le había dado al sol. Produce, gobierna, es causa. Ahora le agregó otra palabra describiendo la contemplación de Alaya, el poder. Interesante, ¿eh? Busquen la palabra poder en la doctrina secreta. Cómo está relacionado. Y en la voz del silencio, el poder de las cosas. Bien, qué interesante, ¿eh? Cada vez que encuentren una palabra que describa al sol, han encontrado una contemplación de Platón sobre el logos, sobre la idea de Alaya, de la luz, de ese fuego. Entonces sigue, compara por otro lado el ascenso y la contemplación, dos palabras fabulosas, el ascenso y la contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Fíjense que aquí nos está dando el camino espiritual del ser humano. Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y que es lo que deseas oír. Entonces, ¿qué está diciendo? Nos va a dar la idea del poder del sol, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba. ¿Contemplar qué? Las ideas que producen la iluminación. La idea del ser humano, la idea del ascenso, la idea del alma, la idea del universo, la idea del propósito de la educación interna, toda la idea de la justicia universal, de la belleza universal, del valor, del coraje, de la armonía, todas las virtudes, ¿verdad? Ese ascenso y contemplación de las cosas de arriba. Cosa es una palabra muy importante porque en esta palabra cosa está resumida todo, objetos internos de contemplación. ¿Recuerdan la voz del silencio? Dharana es la perfecta e intensa concentración de un objeto interno. Todas las posibilidades del objeto interno están en esta palabra cosas de arriba. Emilce, por favor. Una pregunta. Ajá. Cuando dice produce, gobierna y causa, me da la idea de las propiedades, de los valores, pero el poder me da me da el ser por él mismo. ¿Está bien? Por supuesto, para ti está bien, ¿verdad? Y ese poder se traduce de muchas maneras. Y cuando tengas tus contemplaciones o observaciones
contemplativas, que viene de la concentración, ¿verdad? Entonces, ve que ahí hay un poder. Entonces vas a describir el poder como la capacidad, como estás diciendo, o también una capacidad a atracción hacia lo superior, como el poder de los siddhis superiores de iluminar las cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Estudia la palabra poder, que es extraordinario, en la doctrina, en las jerarquías, en la voz del silencio, y se te abre un mundo extraordinario. Entonces, el sol tiene un poder iluminativo. Ese poder iluminativo se transfiere a las cosas de arriba, porque al contemplar las cosas de arriba, vamos a ver el camino del alma hacia ellas, hacia ese mundo inteligible. El mundo inteligible es el aspecto. Recuerde que manas en la clave de la teosofía se traduce como, lo estudiamos la vez pasada, la semana pasada, como mente e inteligencia. Entonces el mundo inteligible es el aspecto del mana superior que nos abre el mundo al conocimiento y vemos la sabiduría divina en eso, una luz interna. Entonces ahí tenemos la capacidad de la mente de observar el mundo inteligible. Esa observación es la luz del sol, el poder de la luz del alma. Digo, el poder de la luz del sol, de iluminar las ideas, los arquetipos, y nosotros nutrirnos de ellas. Las observamos, las podemos conocer, y si adquirimos esa luz y la absorbemos, tenemos la sabiduría. Eso es Prajnaparamita. Fíjense que qué descripción tan perfecta de Platón, de lo que está ocurriendo al salir de la caverna. Entonces, ¿qué hace Platón en este momento? Una analogía. Así como el sol físico ilumina las cosas físicas para poder caminar, comprender y entender el mundo físico, de la misma manera, el sol espiritual ilumina las cosas metafísicas para que el alma camine hacia el ámbito inteligible. ¿De qué manera? Hay un ascenso y una contemplación. Así camina el alma, contemplativamente. Dharana, Dhyana, Samadhi. Concentración es la herramienta que vamos a usar para contemplar las cosas de arriba. La contemplación es el estado, la herramienta que vamos a usar para establecer y aprender y observar contemplativamente lo que está arriba. Y lo que está arriba lo llama Platón el ámbito inteligible. Inteligible. El camino hacia afuera, el camino del alma hacia el ámbito inteligible. ¿Ven el vocabulario platónico? Ese vocabulario hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, hay que meditarlo, hay que investigarlo para saber cómo describir lo que está ocurriendo en nosotros, porque en esa descripción vamos a entender el estado mental de nosotros. Si no lo entendemos, mal descrito. Bien, para terminar. Y te equivocarás en cuanto a lo que y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, que es lo que deseas oír. Lo que deseas oír, y así comienza el Hermes Trimegistro. A Pomandres le dice, o Pimander le dice a Hermes, ¿qué es lo que quieres oír? Ahí estoy yo. Y manténlo presente lo que quieres oír, porque te lo voy a decir. Lucila, sí. Sí, bueno, todo esto para mí es un estado meditativo, ¿sí? Sí. Donde tú pones una semilla y quieres alcanzar a entender y a comprender esa semilla que pusiste en tu meditación, ¿sí? Si uno no medita, si uno no trabaja la atención, pues va a ser un poco difícil poder llegar a levantar el velo, el velito, ¿verdad? De esa semilla que quieres alcanzar. Así es como ciertamente. Y ese es el objeto interno de concentración, en la definición que nos deja Blavatsky, que es muy antigua esa definición de dharana, la concentración. Ahora bien, recuerden
que nosotros tenemos la habilidad de concentrarnos en todo, en un problema personal, en algo que necesitamos, de una solución de lo que sea. Un científico que se concentra en la idea de una estrella va a descubrir la estrella, va a descubrir la vacuna, quizás, ¿verdad? Si tiene buen karma también. O sea, la concentración es una herramienta muy importante del trabajo. Úsenla, úsenla, el objeto interno de concentración. Entonces dice, Dios sabe si esto es realmente cierto. En otras palabras, el ser interno, el self, sabe. Esta es una expresión muy platónica. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible, de lo que vamos a poder conocer, se ve al final y con dificultad la idea del bien. Aquí es donde va Platón. Hacer el bien por la bondad, no por karma, no por a una recompensa o porque estamos copiando lo que nos dice otro, sino hacer el bien, por el bienestar de toda la humanidad, por el bien en sí mismo. La idea del bien ilumina todas las cosas. Recuerden que para Platón la idea del bien es el uno, es el primer logos, es la raíz de todo, y esta es la filosofía platónica, la idea del bien. Recuerden que la idea de bien también se puede objetivizar, de ahí que uno dice que detrás de la idea del bien está para Brahma, está la idea de binés, de la absolutividad. ¿Lo ven? Pero la idea del bien es el uno, es la idea de todo. Una vez, vamos a hablar mucho más de la idea del bien en un futuro cercano. Una vez percibida la idea del bien, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, justas y bellas, en un vocabulario más platónico, que el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de esta, que es el que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. En esto, desde Dios hasta en lo público, vamos a comenzar en la próxima, en el próximo estudio de la República. Ahí vamos a ver la filosofía de Platón y la vamos a estudiar con relación a la voz del silencio. Busquen en la voz del silencio, al final del fragmento 3, cuando dice la compasión no es la ley, no es un atributo, pero también habla de la idea del bien, de Alaya, en ese mismo párrafo. Todo eso, la idea del bien, Alaya, la idea de la compasión, todo eso es la misma idea. Todo es lo mismo. Ahí es donde vamos. ¿Lo ven? ¿Qué está mostrando, Daniel? No te oigo, no te oigo. Dime. No, que yo ya había sacado la compasión porque quería hacer un comentario, ¿no? Que la compasión, como nos las explica la voz del silencio, no es la compasión, la compasión de ese deseo, de que yo siento compasión por alguien. Exactamente. Yo entiendo que esa compasión o de conciencia es mucho más allá de un deseo, por eso es que se logra al final. Yo creo que es el final de esa búsqueda espiritual, es lograr la verdadera compasión. Entonces, no sé si quieres que lea el pedacito de sí, por como lo dice favor, por favor, Ajá. léalo, que no Bueno, lo tengo a la disculpan la voz, que es que ando con gripe, ando resfriado. Dice, la compasión no es un atributo, es la ley de las leyes, la armonía eterna, el yo de Alaya, una esencia universal sin límites, la luz de la eterna justicia y el buen orden de todas las cosas, la ley de amor eterno. Muy bueno. Gracias, Bello. gracias. Ahora, todos esos elementos es lo mismo. Son equivalentes. Todas esas frases que están ahí, ¿verdad? Acumuladas o
como uno, una idea, todas esas expresan lo mismo. Y compasión en el budismo, el bien en Platón, la justicia quizá en Confucio, etcétera, todo el amor en Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso es lo mismo. Si alguien te dice, agrega el dinero, agrega el poder personal, uno tiene que discernir, oh, wow, esto me está confundiendo. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Ahí es la confusión. El bienestar para mí. No es lo personal. Entonces, y es una ley universal. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Aquí vamos a quedar. ¿Tienen algún otro comentario? Quedan unos minutitos si quieren. Pero esto, por favor, relean este párrafo. Aquí Platón nos está culminando la contemplación del camino fuera de la caverna. Emilce. Bueno, me encantó lo que dijo Daniel. Me encantaría que lo comparta. Bueno, pero aparte, ¿qué es tener una confusión en la iluminación? Eso lo tengo que meditar bastante. Pero ¿En qué también, sentido? Ok, dime, sigue. porque esa confusión es tal vez el próximo escalón para llegar, o sea, bueno, si estoy en la iluminación no puedo tener ya más ningún escalón, pero en mi ser yo no soy iluminada, entonces esas pequeñas, salir de de esas pequeñas confusiones es lo que me lleva a pequeños estados de iluminación. Por supuesto, Pero y ahí estamos todos, recuerden. la pregunta mía es, eh, no es felicidad, no es, la vida no es felicidad, no sé cómo era exacta la palabra que dijo usted hoy y yo, que este camino era la felicidad, pero hay algo que lo hace bello. ¿Será la paz o el amor? Lo bello es describir la belleza en Platón va muy unida con el amor en Platón, ¿verdad? Y la belleza en Platón es la virtud o la idea que te enamora el alma hacia las cosas. O sea, las cosas te atraen o nos atraen porque la idea del amor, de la armonía, de la belleza, está en ellas. Entonces, cuando una alma humana contempla con los ojos del alma algo, con los ojos del alma, se enamora de ella. Esa es la idea de Platón. En otras palabras, si uno ve una manzana y la ve contemplativamente, ve la idea de la manzana, se enamora de la manzana. El amor lo atrajo. La belleza de la manzana lo atrae. Y la armonía de la manzana, porque está viendo con los ojos del iluminado que bajó de la caverna y ahora aparece como un bobo. No sabe qué manzana comprar. Cuando tú vas a comprar una manzana, vas a discernir cuál es la mejor manzana para llevártela a la casa, ¿verdad? No te vas a llevar una manzana así con agujeros y con gusanos medio mordida, con las uñas clavadas del trabajo del árbol. Uno es inteligente, ¿verdad? Uno no va a comprar cualquier manzana, va a comprar la mejor manzana que existe. Y el que está al lado de uno comprando manzana está haciendo exactamente lo mismo y escogemos dos diferentes. Pero si tuviéramos una tercera persona escogiendo la manzana y lo único que ve son los arquetipos, ve la misma manzana y no sabe qué hacer. Ese es el estado de confusión de la luz a la oscuridad. Entonces está tratando de pensar como un ser humano y ¿lo ves? Entonces todas las manzanas son iguales. Entonces hay una confusión, ¿verdad? En el sentido de decir, escoge la manzana para que te comas una manzana. ¿Cuál manzana? Escógela.
entonces la personalidad está confundida. La individualidad, digo, la mente superior, ver el arquetipo de la manzana, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, ¿qué es la atracción del alma humana hacia la manzana? Es la belleza. Lo ve todo bello. Esa atracción se traduce por un amor y viene la idea del bien, de la justicia, de la armonía, del valor y todas las virtudes. Ahí está en todo el manojo de las virtudes ahí, ¿verdad? Y ahí está entonces el fragmento tercero de las paramitas. Eso es para el iluminado, ya estamos en el camino del electo, ¿verdad? Del elegido. Muy lindo, ¿eh? Gracias, gracias. Esa confusión la tenemos todos, ¿verdad? Y ahí vamos. Ángela, sí. Hermano, esto quizá no tiene que ver nada con Platón. Estamos en Platón, pero pues yo no sé nada de Platón. En realidad lo que he aprendido de usted, ¿verdad? Gracias. Entonces, pero esa idea del bien me viene el recuerdo de una de las cartas de los maestros a Sinet, que le dicen que el bien existe en todo, que solo hay dos energías que funcionan, que son el bien y el mal, pero el mal es creado por el ser humano, mientras que en el universo todo es bien. Entonces esa idea del bien debe ser global, ¿no? Y nos debe hacer pensar de que cuando pensamos y actuamos haciendo el bien o pensando bien, estamos trabajando de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Como dice allí en la voz del silencio, ¿no? Cuando el adicto llega o el ser llega a cierto nivel, la naturaleza le descubre todos sus secretos, ¿verdad? Ok, gracias a todos. Gracias. No, gracias a ti. Y entonces, ¿cómo descubre uno el bien? Contemplándolo, ¿verdad? No hay otra manera. No No hay hay otra manera. Porque el bien en el mundo está diluido en cosas concretas, en situaciones concretas, en personas que uno identifica. Entonces ahí viene toda la separatividad. La manzana más bella es esta. A la gente que yo creo es a esta gente, a la gente que a mí me gusta es esta gente. Soy fraterno con esta gente solamente, con aquello no soy fraterno. Tenemos, etcétera, 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 ¿verdad? Nos dividimos en facciones. Sí, pero hermano, si vemos todo, en todo el bien, tratamos de ver en todo el bien y a todo mundo bien y perdonamos, como decía el Maestro Jesús, ¿no? Entonces, así la cosa va mejorando para la persona que hace ese trabajo, porque es un trabajo, todo es un trabajo. Sin ese trabajo interno y sin el trabajo incluso mental, yo creo que nos demoraríamos más, ¿no? Claro. Gracias, hermano. Y recuerden que es un camino, ese camino es muy difícil. Muy, muy difícil. Porque al que no le gusta eso, nos pueden meter presos, nos matan, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Depende de en dónde vive uno, etcétera. Bien, ¿alguien más? ¿Tiene algún comentario? Quiero ver lo que está en el chat. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Chévere. ¿Alguien más? Lucila, sí, por favor. A mí lo que se me hace muy bello y muy instructivo es que cuando llegas a percibir, aunque sea esa cosa con dificultad, que es la idea del bien, ¿verdad? Y que es la señora y productora de la verdad y la inteligencia. O sea, ahí cuando percibes, puedes tener percibir algo de verdad y tener inteligencia, la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público. Se me hace que cuando llegas a percibir, aunque sea un velito, porque estamos hablando del final, ¿sí? Pero aunque sea un velito de la idea del bien, pues vas a actuar con más inteligentemente y con más sabiduría en lo privado y en lo público.
Porque yo siempre he pensado que mucha gente hace el servicio sin saber que el servicio lo tenemos que hacer con sabiduría, porque lo tenemos que hacer desde el centro de nuestro corazón y no dañar, porque muchas veces estamos creyendo hacer un servicio y estamos dañando a la persona, porque no la dejamos crecer ni responsabilizarse. Entonces, para mí es muy importante entender, practicar el servicio con sabiduría. Gracias, y eso es muy importante. Como dice Blavatsky también, buscar los motivos, ¿verdad? Y como dijo Aristóteles, aclarando a Platón, cuidado con el bien excesivo, sofocamos, exactamente como tú dijiste. Sofocamos al ser querido, ¿verdad? Y cuando el ser querido dice, me estás sofocando, no me ames tanto, dice, bueno, ahora te odio, no te voy a hablar. Va al otro extremo. Entonces en esos extremos, ¿verdad? De sofocar con el amor que no lo deja vitalizar, que ver su propio poder e inteligencia y crecer, no existe. Hay que tener mucho cuidado con esos extremos. Eso lo explicó Aristóteles en su Moral a Nicómano. Le explicó a Platón. Muy bello, Aristóteles, muy interesante. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Continúen estudiando esto, vean todas las ideas. Esto es algo interminable, ¿verdad? Es la sabiduría de Platón. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Hasta la próxima, me imagino. Pues sí. A ver, estoy tratando de buscar dónde está. Aquí está, padre.